cambiando, Señor, Dios Todopoderoso, y te damos gracias, Señor, en esta tarde por darnos la oportunidad, el privilegio, Señor, Dios, de poder alabarte, de poder exaltarte, Señor, de poder estar, Señor, Dios, en tu presencia, mi Dios. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, y que esta palabra, mi Dios, que tú tienes para nosotros, quede sembrada en nuestros corazones y dé fruto a su tiempo, Señor, que la pongamos por obra, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, Señor Dios bendito y eterno, Padre, que hagamos tu voluntad y no más la nuestra, Señor. Te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos a entrar a la palabra del Señor. ¿A cuántos nos gusta leer? ¿A cuántos de nosotros agarramos un libro y empezamos a leerlo y cada vez nos emocionamos más y nos interesamos más y no queremos parar de leer y de leer y de leer y de leer y de leer? ¿Sí? El tema de hoy se llama, ¿para qué nos sirve un libro? ¿Para qué? ¿Para qué nos tenemos que hacer ese hábito? ¿Para qué tenemos que tener esa necesidad? Y vamos a ver a través de la palabra que el Señor nos quiere hablar sobre un libro, ¿sí? Y que es la Biblia, ¿sí? Y que muchos la tenemos en casa, muchas personas la tienen abierta en sus casas pensando que al abrirla va a tener o va a ser algo extraordinario, y sabemos los que hemos estudiado y los que conocemos la palabra, que la palabra del Señor es viva y eficaz, pero mientras la estemos leyendo, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a poner por obra lo que hemos estado leyendo. Pero ¿para qué? ¿Para qué Dios nos deja su palabra en un libro? Para saber lo que tenemos que hacer o saber o aprender lo que tenemos que dejar de hacer, ¿sí? Pero les decía, si nos ponemos a hacer una encuesta de las personas que tienen en su casa una Biblia, ¿sí? Me van a decir que el 99.9% de las personas tienen una Biblia en casa, tienen un libro. ¿Cuántos la leemos? ¿Cuántos la leemos? ¿Cuánto nos ponemos o dedicamos una tarde a decir en lo que estoy si, no sé, ¿no? A lo mejor nada más nos pasa a nosotros. Abrimos el celular y nos las pasamos una hora en el celular, y cuando decimos, ay, ya perdí una hora, voy a leer la Biblia. Agarramos el libro, la Biblia, y empezamos a leer y empezamos a parpadear, que ya nos dio sueño y ya tengo trastes. Tengo que bajar la ropa, tengo que doblar. Empezamos a distraernos y no nos dedicamos a leerla. Nosotros como familia, cuando llega Cristo a nuestras vidas, y mi esposo a lo mejor en algún momento lo ha testificado, no leíamos nada que no tuviera muñequitos. No sé si les pasó, nada más nos pasó a nosotros o a muchos les pasó. ¿Sí? Las dichosas revistas, como tenía muñequitos y eso, nos las comprábamos cada 8 días y nos las pasábamos leyendo. ¿Sí? Pero ¿de qué nos edificaban? De nada. Pero este libro, que tenemos muchos en casa, nos edifica de muchas cosas. Y vamos a entrar a la palabra. Libro, conjunto de hojas unidas, formando un volumen que se rellena con distintos datos para llevar un registro. Sirve para la búsqueda de conocimiento y para aumentar la cultura, para entretener, para enseñar y difundir. Su función es entretener, enjuiciar, analizar, desarrollar el juicio crítico. Sí, vamos a ver a través de la palabra lo que el Señor nos quiere hablar sobre el libro que es la Biblia, que es su palabra. ¿Para qué nos sirve el libro que estudiamos? Josué 1, vamos a ver para qué nos sirve el libro que estudiamos, que es la Biblia, ¿sí? Porque al congregarnos, al abrir la Biblia, a ver, ¿qué pasa en lo que la buscan? ¿Qué pasa a los jóvenes? Cuando van a tener un examen o cuando van a la escuela, ¿qué es lo que tienen que leer muchas veces?
un libro, ¿sí? A lo mejor el profesor les pone un cuestionario y les dice, sacan las respuestas de tal página a tal página, ¿sí? Les ponen 100 preguntas y de un libro tienen que sacar las respuestas. ¿Qué tiene que hacer el joven? Leerlo, ¿sí? Le tiene que servir, ese libro le va a servir para aprobar, para tener una calificación satisfactoria para la materia que va a cursar o que está cursando, ¿sí? ¿Para qué nos sirve este libro que estudiamos nosotros, que venimos los viernes, los domingos, si la leemos en nuestra casa? ¿Para qué nos sirve o para qué nos debería de servir? Para ser mejores cada día. Josué 1, del 1 al 9. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Para qué nos sirve este libro que estudiamos, que leemos, que escudriñamos, que venimos los días de reunión, que los días que tenemos de oportunidad para escuchar? ¿Para qué nos va a servir? ¿Para qué le iba a servir a Josué? Dice la palabra, dice, para prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Para qué nos va a servir a nosotros este libro? Para que todo nos salga bien, para que seamos prosperados y olvidémoslo económicamente. Dice el Señor que prospere nuestra alma primeramente. ¿Sí? Nos tiene que servir, pero hay características o hay requisitos. Dice, medítalas de día y de noche. ¿Cuántas veces meditamos en este libro que nos va a ayudar para ser mejores cada día, para estar bien, para prosperar? ¿Cuántas veces meditamos en él? ¿Cuántas horas le dedicamos a este libro? El versículo del día. ¿Sí? El versículo del día lo leemos y se acabó. ¿Sí? Y dice el Señor, el Señor por medio de Moisés, medítalo de día y de noche. Vamos a leer otra vez desde el 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está
escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si nosotros, como Josué se le está dando una indicación, que medite el libro día y de noche, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, ¿por qué a veces no somos prosperados, no avanzamos? Porque no meditamos la palabra, porque nos conformamos con leer el versículo del día y ya. Pensamos que con eso es más que suficiente. Les quiero leer con esta traducción que está un poquito más entendida y dice así. Después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Num, que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué, ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré todo territorio donde pongan el pie, tal como se lo prometía Moisés. Les daré todo el territorio que va desde el desierto de Sur hasta las montañas del Líbano en el norte y desde el gran río Éufrates en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste, incluyendo el territorio de los hititas. Nadie podrá derrotar, fíjense, aquí empieza lo más, nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré. Pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Fíjense, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Para eso nos sirve el libro, este libro que es la palabra del Señor, para darnos indicaciones, para dejarnos sus mandamientos, sus estatutos, las enseñanzas. Moisés, Dios le está diciendo que tiene que hacer como su siervo Moisés. ¿Qué hacía Moisés? Obedecer a Dios. ¿Sí? Todo lo que Dios le decía lo hacía. Y le dice a Josué que lo haga. ¿Sí? Para eso nos sirve este libro, por eso lo tenemos que estudiar, por eso lo tenemos que escudriñar, por eso no nada más abrirlo cuando vengamos a las reuniones. ¿Sí? Tratar de leer, tampoco les digo, ay, pásense horas y horas en el... No. ¿Sí? Pero a veces por eso no prosperamos, por eso no avanzamos, por eso llega el momento en que nos estancamos. ¿No han sentido que por más que caminan y caminan y caminan, se sienten en el mismo lugar? Por más que quieren avanzar y avanzar y avanzar, parece que están caminando y no avanzan. ¿Sí? Y Dios nos deja su libro, que es su palabra, este libro que es la Biblia y que es su palabra, ¿para qué? Para enseñarnos, para exhortarnos, para corregirnos. ¿Sí? Para enseñarnos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, qué seguimos haciendo que a Dios no le agrada. Pero les decía, ¿qué tiempo le dedicamos a este libro? ¿Sí? Y les ponía el ejemplo, cuando nosotros conocimos de Cristo, pero las revistas. Nos poníamos a leer las revistas no sé si todavía existan esas revistas, pero de artistas. Hombre, yo era fanática de esas y tenía yo por montones. Y no me podía faltar una cada 8 días. Y ahí sí no me aburría, ahí sí no me daba sueño, ahí sí.
Pero cuando agarramos la Biblia, cuando agarramos este libro, empezamos a cabecear. ¿Sí? Ay, ya me dio sueño, la cerramos y la ponemos a un lado. Pero Dios deja indicaciones a Josué. ¿Qué tiene que hacer para que prospere? ¿Qué tiene que hacer para que su vida sea transformada, siga siendo prosperado? Amén. Un libro de advertencia para arrepentirnos de desobedecer. Deuteronomios 31. Deuteronomio 31. De advertencia para arrepentirnos de desobedecer. Deuteronomios 31. ¿Perdón? Es un libro antes, sí, gracias. Es un libro antes de Josué. 31, Deuteronomio capítulo 31, del 23 al 29. Del 23 al 29. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Y dio orden a Josué, hijo de Num, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que le juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. ¿Qué pasa a los que decimos conocer de la palabra del Señor? Tenemos la Biblia, tenemos el libro, lo conocemos, lo leemos, pero estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Cómo estaremos actuando? Con conocimiento. ¿Sí? Les voy a leer con esta traducción que está un poquito más entendida. Dice así. Desde el 23. A Josué Dios le dijo: tú, Josué, tienes que ser fuerte y valiente. Yo te ayudaré en todo y tú harás que este pueblo conquiste el territorio de lo que les he prometido. Cuando Moisés terminó de escribir en el libro todas las enseñanzas que Dios le dio, les dijo a los sacerdotes encargados de transportar el cofre del pacto: aquí tienen las enseñanzas de nuestro Dios, pónganlas junto al cofre del pacto. Estas enseñanzas me servirán de prueba contra ustedes, pues los conozco muy bien. Yo sé que ustedes son tercos y rebeldes. Si ahora que estoy con ustedes desobedecen a Dios, ¿qué no harán cuando ya me haya muerto? Por eso reúnan ahora a los jefes del pueblo y a los líderes de las tribus para dejar todo bien claro. Yo les he entregado las enseñanzas de Dios. De esto el cielo y la tierra son testigos. Yo sé bien que después de mi muerte ustedes dejarán de obedecer a Dios y no seguirán las enseñanzas que les he dado. Por lo mismo ustedes van a sufrir mucho, pues harán enojar a Dios. ¿Cuánto de nosotros conocemos la palabra?
¿Cuántos de nosotros conocemos y hemos leído y hemos escuchado que la paga del pecado es muerte? ¿Y a dónde viene? En este libro. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a cometer algo, nos detenemos y decimos no. O lo hacemos como ahorita lo está diciendo Moisés. Ahorita estoy y así desobedecen, ahora imagínense cuando no esté. Cada uno de nosotros conoce la palabra del Señor. A lo mejor muchos podrían decir, no, pero no, yo no he leído toda la Biblia completa, yo no la he estudiado, no, apenas voy en Génesis, ¿no? Podríamos muchos. Pero a ver, pregunta, ¿estudiamos los 10 mandamientos? ¿Aún sin estar dentro del cristianismo? ¿Nunca nos aprendimos los 10 mandamientos? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. ¿No lo sabíamos o sí? Sí lo sabíamos. ¿Y dónde está escrito? En el libro, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y no busqué esos versículos, pero Josué queda de sucesor de Moisés. Y dice la palabra en un versículo que el pueblo empezó a obedecer mientras vivió Josué. Pero cuando Josué muere, dice, ya no había nadie que supiera lo que Dios había hablado sobre, por medio de Moisés a Josué, nadie sabía. Entonces volvieron a hacer lo mismo. ¿Lo sabían o no lo sabían? El libro se pasaba de generación en generación. No es como hoy que existe la Biblia, un libro que podemos ir a una librería y comprarla, adquirirla. Antes así no era. Se pasaba de padres a hijos. ¿Sí? Se aprendía para que los padres se los enseñaran a los hijos. Y ahora tenemos la ventaja, la facilidad de que hasta en el celular tenemos la Biblia. ¿Sí? Pero ¿qué estamos haciendo para leerla? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿Sí? Y me estoy incluyendo, ¿eh? No crean que le digo, ay, ¿cuánto le dedican? ¿Cuánto leen? No, me estoy incluyendo. El pueblo de Israel sabía lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios no le agradaba. Y Moisés sabía que muriendo él iban a seguir desobedeciendo. Y lo sabían porque estaba escrito. El poder de Dios escrito en un libro. Éxodo 17, el poder de Dios escrito en un libro. Éxodo 17, del 8 al 16. Éxodo 17, del 8 al 16. Éxodo 17, del 8 al 16. Dice la palabra del Señor. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés,
escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Cuántos de nosotros hemos leído en este libro el poder de Dios? ¿Amén? ¿Cuántos hemos leído cuando se iba a mandar a Daniel al foso de los leones y no les hicieron nada, que a sus amigos al horno de fuego los echaron y no, ni siquiera dice la palabra que se olió su cabello, su ropa de humo? ¿Cuántos hemos visto y hemos leído el poder de Dios? Y ahorita lo estamos viendo con Moisés, que dice que estaban en guerra Josué y el pueblo de Amalek, y que cuando las manos de Moisés estaban abajo, ganaba Amalek. Cuando levantaba las manos, ganaba Josué. Entonces llegó el momento en que se cansó. Y entonces Aarón y Ur dice que le levantan las manos porque ya se había cansado. Entonces fue ganó la batalla Josué. Josué porque estaba peleando Josué. ¿Sí? Y dice, escribe esto en el libro, en un libro, escríbelo como memoria para que vean. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Escríbelo. A ver, ¿lo hemos leído? Sí. ¿Y qué decimos? Cuando estamos pasando una dificultad, un problema, ¿qué pensamos? Ah, pero era Moisés. Ah, pero Moisés estaba ahí casi con Dios. Dice que subía a la presencia de Dios. ¿Por qué dudamos? ¿Sí? ¿Por qué dudamos del poder de Dios? Y dice, escribe, le dice Dios a Moisés, escríbelo, ese milagro, lo que vieron, para que sea testimonio para cuando tengan algún problema, cuando estén en guerra, cuando estén con una diferencia, que vean que yo tengo el poder. ¿Qué hacemos nosotros? Lo hemos leído. Hemos leído muchos milagros, muchos prodigios. Por ejemplo, si nos vamos a los evangelios, cuando sana a la mujer de flujo, cuando revive a la hija de Jairo, cuando libera al gadareno, hemos leído. Está escrito. ¿Qué hacemos cuando estamos en una situación difícil? ¿Qué hacemos cuando estamos en que hay enfermedad, que hay problema, que hay, póngale el nombre que haya? Enfermedad, problema económico, problema con el esposo, con la esposa, con los hijos. Pónganle el nombre que ustedes tengan la necesidad. Entonces, ¿por qué? ¿Fue ciencia ficción? No. Era el poder de Dios. Era el poder de Dios que les dio la victoria en una guerra. ¿Y qué entonces podrá hacer con nosotros? ¿No nos podrá dar la victoria? Claro que sí. ¿No nos podrá ayudar? ¿No nos podrá fortalecer? ¿No podrá sanar? ¿Sí? Claro que sí. Pero ¿qué pasa con el libro que leemos? ¿Qué pasa? ¿Sí? Regresémonos a Josué, dice que lo medite de día y de noche y que lo ponga por obra. Y que dice que si lo hace va a ser prosperado. No lo meditamos ni de día ni de noche y no creemos en lo que está escrito en este libro. Y si nos ponemos a ver todos los milagros, señales, prodigios que Dios ha escrito en este libro, nos podemos pasar una semana a lo mejor. ¿Sí?
Pero, no, pero eso pasó hace, muchísimos años. No, yo todavía ni existía. Pero no dice la palabra que es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Somos incrédulos. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Les voy a decir qué hacemos. Para ver el poder de Dios, así como lo estamos viendo en este ejemplo, hay requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que Dios nos deja a través de su palabra? Obedecer. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció. ¿Ustedes creen que el poder lo tenía Moisés? No. No lo tenía Moisés. Lo tenía Dios, pero usaba la vida de Moisés para demostrarles que sí se puede con un ser humano. ¿Sí? Pero este libro que leemos, que tenemos la facilidad de leerlo, no 1 hora, 2 horas, 3 horas, media hora. ¿Sí? Lo creamos, lo pongamos en práctica. En la traducción que leímos el lenguaje actual dice, lo pongas en práctica. Creamos lo que está escrito. Amén. Dice, un libro con promesa, pero ¿qué pasó? A ver, es un libro con promesa, pero ¿qué pasó con la promesa que Dios había dado? Primera de Samuel 10. Primera de Samuel 10. Primera de Samuel 10. Primera de Samuel 10, del 1 al 27. Es todo el capítulo, creo. Sí, es todo el capítulo. Primera de Samuel 10. Pero ¿qué pasó? Primera de Samuel 10, lo tienen, dice la palabra del Señor. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Paramos tantito en el 2. Acababa de ser ungido Saúl para ser rey de Israel. Iba a ser puesto como rey de Israel. Samuel era un profeta de parte de Dios, ¿sí? Y el pueblo quería un rey. Entonces escogen a Saúl y lo unge para que fuera rey. Y le dice que Dios lo ha ungido. En el 1 dice, le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Sí? 3. Luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego de que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos.
Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Porque por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuiste? Y él respondió: a buscar las asnas, y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego que declares que os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Después Samuel provocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante a Jehová por vuestras tribus y por vuestras familias. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido en el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era el más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: viva el rey. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. ¿Qué había para la vida de Saúl? ¿Qué había? Promesas. Y esas promesas ahorita las acabamos de leer, que en ese momento cuando el Espíritu de Jehová posa sobre Saúl, dice que lo muda por otro hombre, lo cambia, lo transforma, dice que transforma su corazón. Y si nos seguimos leyendo la historia de Saúl, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció a Dios. Lo que había hecho Dios en la vida de Saúl está escrito, porque lo hemos leído, lo hemos estudiado. ¿Sí? Que no era nadie ni profetizó. No era nadie ni lo pusieron sobre rey, de rey sobre Israel.
Dios lo ungió. Y dice que no le iba a hacer falta nada. Y está escrito. Pero también está escrito que por su desobediencia, por su rebeldía, por su soberbia, ¿qué le pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Dios se arrepintió de haberlo puesto como rey? Sí. ¿Por qué? Porque desobedeció. Para eso Dios nos deja este libro. Para eso nos deja estas enseñanzas. ¿Sí? Que para Saúl tenía tantas bendiciones. Había tanto para Saúl, pero por su desobediencia, ¿qué le pasó? Por eso se escribieron estas páginas de los libros, para que nosotros nos sirva de ejemplo. Que si Dios tiene promesas en nuestras vidas, que si Dios nos ha dado en algún momento promesa a través de su palabra, a través de alguien que ha profetizado hacia nuestras vidas, ¿por qué no se han cumplido? ¿Por qué no se han cumplido las promesas de Dios en nuestras vidas? Por desobediencia. ¿Sí? Porque no se cumplieron las promesas de Saúl, para Saúl, de todo lo que leímos, por desobediente. Entonces, no porque Dios se arrepienta, o no porque Dios se equivoque, o no porque Dios diga, no, pues primero sí, después no. No, pues al principio para que se volviera cristiano, le di o le doy o todo. Pero ya que es cristiano, no, pues ya no. No. Dios es fiel a sus promesas. Los infieles somos nosotros. ¿Sí? Los desobedientes somos nosotros. Los que no queremos hacer su voluntad somos nosotros. A ver, porque ¿qué le costaba qué de extraordinario era que cuando se le dio la orden a Saúl de que matara a todos los de Amalek, que acabara con los niños, dice la palabra que aún los de pecho, ¿por qué no lo obedeció? Porque dice la palabra que se trajo lo mejor y que le perdonó la vida. Esas no fueron las indicaciones de Dios para Saúl. Pero así como Dios nos ha dado promesas a nosotros, como así Dios nos ha dicho que nos va a prosperar, que nos va a bendecir, que vamos a ser sanos, que vamos a ser salvos, ¿por qué a veces no se cumplen esas promesas en nuestras vidas? Por la desobediencia, ¿sí? Por duda, por incredulidad. Porque no queremos obedecer a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es lo más importante de un libro? Lucas 10, lo más importante de un libro. Lucas 10. Lucas 10. Del 17 al 20. Lucas 10, del 17 al 20. Lucas 10. Del 17 al 20. Dice la palabra del Señor. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Les voy a leer con esta traducción y dice así, los 70
y los 72 discípulos de Jesús había enviado regresaron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos en tu nombre. Jesús les dijo: yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño, para que derroten a Satanás, su enemigo. Sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo. Eso es lo más importante, ¿sí? Muchas veces la gente se vanagloria de que, ay, es que yo oro y los demonios se sujetan, yo oro y la gente sana, yo oro y se convierte la gente. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero hay un versículo que dice: Señor, pero en tu nombre echaba fuera los demonios, pero en tu nombre. ¿Y qué le dice? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces, esos hacedores de maldad no los conocía el Señor y sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, aunque en su nombre dicen ellos que hacían milagros. ¿Sí? No porque nos conformemos nosotros, ay, no, mejor no oro, ay, no, mejor no, ay, no, mejor no hablo, a lo mejor no evangelizo, no. ¿Sí? Todo va de la mano. El orar, el evangelizar, el obedecer. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida. Que no porque nosotros le hablemos a alguien y se convierta, ya pasé la prueba. Ya el Señor va a darme salvación y vida eterna, no. Porque si estamos desobedeciendo, si estamos siendo vanagloriosos, si estamos siendo soberbios, si estamos siendo rebeldes, si no estamos haciendo la voluntad de Dios, así se haya convertido toda una ciudad, no pasa nada. ¿Sí? Les dice el Señor Jesucristo: por eso no se crean tanto. ¿Sí? En esta traducción dice: sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan, alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo. Hay un libro, ¿sí?, que debemos de cuidar, que nuestro nombre no se borre. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a cuidar que nuestro nombre no se borre en ese libro? Obedeciendo a Dios, su palabra. Cuando leemos el libro, que es la Biblia, y aún estamos cegados. Lucas 24, cuando leemos el libro y aún estamos cegados. Lucas 24. Del 13 al 35. Lucas 24, del 13 al 35. Del 13 al 35. Dice la palabra del Señor: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Paramos tantito en el 16. Ya había sido la muerte de Jesús, ya lo habían crucificado, ya lo habían enterrado, ¿sí? Y ahorita Jesús iba con ellos, pero ya había sido resucitado, ¿sí?
17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces se les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él les decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros y mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Quiénes eran los que estaban caminando con Jesús? Sus discípulos. ¿Sí? Nosotros a veces así estamos, leemos la Biblia, vemos todo lo que hizo el Señor Jesucristo en su caminar y no creemos. Nuestros ojos siguen cerrados. Hasta después dice la palabra que sus ojos se abrieron. ¿Y qué pasa muchas veces con nosotros? Estamos viendo sus milagros, estamos viendo sus prodigios, estamos leyendo este libro y empezamos, ¿será? ¿Se podrá? ¿Tendrá el poder? ¿Sí? Ellos habían caminado con él, ellos habían visto todo lo que le había sucedido y no lo reconocieron. Nosotros hemos leído la palabra, abrimos la Biblia, nos reunimos y ¿qué creen? A veces no le reconocemos. A veces dudamos, a veces cuestionamos, a veces nos quejamos. ¿Sí? Dios nos deja este libro para ver todo lo que Él ha hecho, todo el poder que Él tiene. Pero estamos como estos hombres que estaban caminando con Jesús. Ya que se había ido, ya dijeron, ¿de veras? Nuestro corazón ardía cuando hablaba. Entonces sí era. ¿Sí? Y lo hemos leído. Lo hemos leído. ¿Sí? ¿Qué versículo de la Biblia les ha impactado? Así un versículo que les haya impactado.
Un versículo que diga, ay, qué bonito se oye y que a veces hasta nos los aprendemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ejemplo, ¿no? Porque a muchos es otro versículo que les impacta. Por ejemplo, a mí mi versículo así no, toda la palabra de Dios llena, pero un versículo así que me hace, no sé, hasta sentir, no sé cómo, es Juan 6, el que dice que de a dónde iré si no es a ti, Señor. Cuando le dice a sus discípulos, ustedes también me van a abandonar, ustedes también se van a ir, y que le dice uno de los discípulos, Señor, ¿a dónde iré? Si no es a ti, que solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese versículo para mí es mi favorito. ¿Sí? Ese no sé, cuando lo leo me estremezco. Porque he reconocido que a dónde voy, que más, luego le digo a mi esposo, ¿a dónde voy que más valga? Solamente en el camino del Señor, solamente sé que con Él tengo lo que hoy vivo, tengo lo que hoy soy y es por Él. ¿Sí? Pero les ponía el ejemplo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es un versículo que muchos conocen y que muchos hasta se lo aprenden de memoria. Ok, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué pasa cuando estamos pasando una adversidad, una prueba? Cuando estamos teniendo problemas, cuando estamos pasando una circunstancia difícil, ¿dónde queda el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Dónde queda? Ay, es que no creo que pueda con esto. No creo que me fortalezca en esta prueba. No creo que me ayude. Empezamos a cuestionar, empezamos a dudar, empezamos a ¿qué otra palabra se podría usar? Ay, a dudar, a tener incredulidad en nosotros. ¿Sí? Y lo estamos comprobando con estos personajes que caminaron con él. ¿Sí? Estuvieron platicando con él, iban platicando y hasta lo invitaron a pasar. Y no se habían dado cuenta que era Jesús resucitado. Ya habían pasado el tercer día y dice que todavía no resucita y estaba con ellos. Y a veces así estamos nosotros. Jesús nos está dando indicaciones, nos está diciendo, hazle por acá, hazle por allá, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, y dudamos. ¿O no? La Biblia es un libro de exhortación. Hebreos 12. La Biblia es un libro de exhortación. Hebreos 12. Está casi en los últimos versículos. Como unos 3 libros antes o 4. Hebreos 12. Hebreos 12. Del 1 al 13. Hebreos 12 del 1 al 13. Hebreos 12 del 1 al 13, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pues los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío,
No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que con ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿A cuántos de nosotros nos gusta la disciplina? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos llamen la atención? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos exhorten y nos digan, esto que estás haciendo está mal? Creo que a ninguno. Creo que a ninguno nos gusta que nos llamen la atención. A ver, a los hijos, ¿les gusta que su mamá los corrija? Que su mamá les diga, no hagas esto, no hagas lo otro, no vayas, no te doy permiso que vayas, que salgas, que vayas, que te juntes con aquel amiguito. ¿Les gusta? Ay, mi mamá es bien exagerada. Ay, mi papá, ay, siempre están repelando. ¿Sí? A nadie nos gusta que nos llamen la atención, que nos digan qué hacer o qué dejar de hacer. ¿Pero qué creen? La palabra de Dios es para eso, para exhortarnos, ¿sí? Para exhortarnos si estamos haciendo las cosas mal. ¿Sí? El Señor nos disciplina, dice la palabra, porque nos ama, dice que nos toma como hijos. A ver, si su hijo se está saliendo del corral, ¿lo van a dejar que se pierda? No. Y aunque chille, berree, patalee y haga lo que haga, le voy a llamar la atención, porque lo amo y quiero que no le pase nada y quiero que no sufra, no quiero que pase, no sé, un peligro. Pues así Dios, a nosotros, él para eso nos dio su palabra, para exhortarnos, para disciplinarnos, para que si estamos haciendo algo que a él no le agrada, lo cambiemos, aunque no nos guste. ¿Sí? Pero nosotros somos así como esos hijos rebeldes, que no quiero que me digas, no quiero hacer, no quiero, que vete a levantar tu cuarto, no quiero. Lávame los trastes, no quiero. A todo dicen que no. Y nosotros así cuando el Señor nos llama, nos corrige, nos exhorta, nos así cuando estamos leyendo su palabra y nos duele, ¿qué decimos? Ay. O si lo decimos, ay, sí, Señor. La mayoría decimos, ay. ¿Sí? Pero para eso el Señor nos deja su palabra, para eso nos deja este libro. Amén. ¿Por qué ellos están inscritos en el libro de la vida? Filipenses 4, nos regresamos unos libritos antes. Filipenses 4, unos 3 libritos antes son. Filipenses 4, ¿por qué ellos están inscritos en el libro de la vida? O vamos a ver unas características para saber si estamos inscritos en el libro de la vida. Filipenses 4, del 1 al 9. Filipenses 4, del 1 al 9.
Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Paramos tantito en el 3. ¿Cuál es una de las características para saber si estamos inscritos en el libro de la vida? ¿Alguien captó las características? Vamos a leerlo con la traducción, con la otra traducción. Dice, queridos hermanos y amigos, ahorita terminamos de leer el versículo completo que les dije. Queridos hermanos y amigos, estoy muy contento y orgulloso de ustedes. Realmente los extraño. No dejen de confiar en el Señor Jesús. Les ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo, pues las dos son cristianas. A ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que las ayudes. Ellas me han ayudado mucho para anunciar la buena noticia, junto con Clemente y mis otros compañeros de trabajo. Los nombres de todos ellos ya están anotados en el libro de la vida eterna. ¿Cuál es una de las características que tenemos que tener para estar anotados en el libro de la vida? ¿Perdón? Predicar el evangelio. ¿Sí? A ver, ¿qué de extraordinario está diciendo que hicieron? No, hombre, se fueron a predicar a las naciones, no, hombre, echaron fuera demonios, ¿sanaron enfermos? Dice, ayudes conmigo, dice, conmigo el evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores cuyos nombres, ¿por qué de extraordinario tendrían estas? Servían al Señor. Servían al Señor, estaban ahí ayudándolos en todo. Esa es una de las características, aparte de la obediencia, aparte de tenemos que servir. ¿Sí? Tenemos que ayudar a los demás. Sí, y no vayan a pensar, ay, ahora quiere que lo venga. No, que ayudemos a los demás, que evangelicemos. Es una de las características, dice, porque ellos ya estaban escritos en el libro de la vida. ¿Sí? Es algo que nosotros tenemos que tener como cristianas, porque si nos regresamos, dice, las dos son cristianas. Cristianas, sinónimo de ¿qué es? Cristo. Conocían la palabra. Temerosas de Dios. ¿Sí? ¿Perdón? El 4. Regocijaos en el Señor. Siempre otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Nosotros en verdad tenemos que ser cristianos. ¿Sí? No decir, porque muchas veces generalizan. Ay, sí, es que ese es cristiano y está bailando. Ese es cristiano y está tomando. Ese es cristiano. ¿Entonces será cristiano? No, porque así no era Cristo. ¿Sí?
Es cuando nosotros tenemos que dar testimonio de lo que es llevar una vida en Cristo. Y en verdad decir, sí, soy cristiano. ¿Sí? Vamos a terminar con el Salmo 139. Si lo quieren buscar, pero se los quiero leer con esta traducción que está un poquito más entendida. Y si lo quieren, lo leen en sus casas. Salmo 139. Y con este versículo terminamos. Dice la palabra del Señor. Apúntenlo y lo leen en su casa con la traducción Reina Valera y se los leo con esta. Dice la palabra del Señor. Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. Si no hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche, para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos, pero más difícil todavía me sería tratar de contarlos. Serían más que la arena del mar y aún si pudiera contarlos, me dormiría y al despertar todavía estarías conmigo. Dios mío, ¿cómo quisiera que a los asesinos los apartaras de mí? Como quisiera que les quitaras la vida. Sin motivo alguno, esa gente habla mal de ti y se pone en contra tuya. Dios mío, yo odio a los que te odian, aborrezco a los que te rechazan. Los odio profundamente, tus enemigos son mis enemigos. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. ¿Sí? Cada uno de nosotros no es un error, ¿sí? Cada uno de nosotros, como lo acabamos de leer ahorita, este salmo que lo escribió el rey David, dice que aún desde el vientre de nuestra madre el Señor ya nos conocía. ¿Sí? Y Él ya sabía cómo íbamos a ser, qué íbamos a tener, que íbamos a ser güeritos, chaparritos, gorditos, ¿sí? El Señor ya tenía todo. Dice que, dice la palabra del Señor que nuestro embrión vieron sus ojos. ¿Sí? Y nosotros somos parte de. ¿Sí? Porque Él ya nos conocía y todo lo ha escrito en nosotros. Él sabe hasta cuándo vamos a vivir. Él tiene todo, dice que ya. Entonces, a veces empezamos a quejarnos. Ay, es que a lo mejor ya me voy a morir. No, es cuando el Señor diga. No cuando nosotros queramos. ¿Sí? Y cada uno de nosotros somos preciados para Dios. Amén. Pues es la palabra del Señor y vamos a dar gracias por su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque Dios a través de ella, Señor, nos exhortas, Padre, nos redarguyes de pecado, Señor, nos enseña, Señor, que tú has dejado este libro, Señor, que es tu bendita palabra, Señor, Dios, para que cumpla el propósito, Señor, por la cual has enviado, Señor, Padre, y que nosotros, Señor, como tus hijos, la pongamos por obra, mi Dios. Padre, que hagamos tu voluntad, Señor, que la meditemos, Señor, de día y de noche, como nos los has enseñado a través de Josué, Señor, Dios bendito y eterno.
Padre, que hagamos tu voluntad y no la nuestra, Señor, que Dios, sabemos que todo está escrito, Señor, y en esta noche te pedimos que nuestro nombre, Señor, esté escrito en el libro de la vida, Señor. Padre, que si aún con nuestras acciones, Señor, Padre, se han ido borrando, Señor, te pedimos perdón, Señor, si hemos pecado en contra de ti, en contra del cielo, Señor, si hemos dejado de obedecerte, Señor Dios, Padre, y que, Señor, en esta noche te pedimos perdón, Señor, y que seas tú, Señor, el que escriba, Señor, nuestro nombre en ese libro, Señor, y que, Padre, como tú nos los enseñas, Señor, que tú veniste, Señor, para que nadie se pierda, Señor, que procedamos al arrepentimiento, mi Dios, y Padre, queremos, Padre, arrepentirnos de corazón, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces, por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Llévalos con bien a sus hogares, Padre. Los que están a distancia, igualmente bendícelos grandemente, Padre. No te apartes de ellos, Señor. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.